Hola, mi nombre es Valentina Ortiz y bienvenidos nuevamente a mi canal del horror. Hoy le vamos a contestar a feministas y yo sé que hay otras cosas en la vida que yo hago bien aparte de contestar a feministas, pero esta particularmente es la que siempre me piden que haga, así que acá vengo a cumplir con sus designios y a ejercer mi rol, la piba que le contesta a feministas, sí. Pero hoy lo vengo a hacer en un contexto particular, porque creo que en este caso, a esta cuestión, este contenido específico de esta feminista en particular, le tengo que contestar yo, humildad a un lado. Creo que si hay alguien que le conteste, esta tengo que ser yo. ¿Y por qué? Porque me interpela de forma personal. Resulta que unos meses atrás, allá por febrero de este mismo año, subí a mi canal principal, La Entropía de Valen, un informe sobre el caso Palermo. Y para quienes vivan en un termo, en un tupper o no se hayan enterado, por ser de otro país o por cualquier otra razón, les cuento brevemente de qué se trata el caso Palermo. El caso Palermo es el nombre que se le dio a la acusación contra 6 chicos de una presunta, y acá es el biggest presunto ever, de una violación grupal en uno de los barrios más conocidos de Capital Federal, provincia de Buenos Aires. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, resulta que pese a todo lo que todos al principio escuchamos sobre este caso, los chicos son inocentes, efectivamente. ¿Cómo puedes saber esto? ¿Cómo, Valentina, vos, en tus humildes capacidades con una computadora y acceso a Internet, pudiste saber lo que los medios de comunicación no supieron? ¡Falso! ¡Falso! Sí que lo supieron perfectamente porque además, pese a que yo, para hacer mi informe, estuve meses estudiando la información que ya era pública, y ojo al dato, que ya era pública del expediente. La realidad es que, como digo, al ser pública, los medios de comunicación ya tenían toda esta información que yo empleé para mi video. Y la realidad es que cuando uno ve las cosas que se han publicado en los medios de comunicación, cuando se ven los pequeños fragmentos cortados y repetidos hasta el hartazgo con la cámara en silencio una y otra vez, resulta que parece que en efecto habían 6 energúmenos de mierda, y utilizo estas palabras porque son las mismas que yo utilicé para referirme a esos 6 chicos cuando yo todavía creía que eran culpables, abusando de una chica. Y sin embargo, cuando uno accede al contenido completo, cuando uno es capaz de observar la evidencia que hay sobre la mesa con sus propios ojos y bajo su propio criterio, se da cuenta de que la realidad dista mucho de lo que nos han estado contando los medios de comunicación hasta este momento. Recordemos cuál fue la anécdota, cuál fue el testimonio principal, de la testigo principal presencial de este hecho. Un panadero y una panadera habían encontrado dentro de un vehículo a una pobre chica vulnerada, con señales de haber sido abusada, con la ropa interior baja e inconsciente o semi-inconsciente. Y fueron ellos quienes la rescataron de este vehículo y llamaron a las autoridades para poder asistirla y que ellos terminaran detenidos. Curiosamente, hay algo que esta señora al dar esta declaración no supo o no fue capaz de reparar en ese momento, y es que había una cámara de seguridad que grabó toda la escena, desde que los chicos llegaron al vehículo con la muchacha hasta que en efecto llegó la policía. Y es que además, esa cámara de seguridad la tengo yo. Y es que además la subí íntegra a mi canal secundario. Y es que además tengo los ADN, los toxicológicos, las llamadas al 911, y todas las testimoniales que dieron, tanto la panadera, que es la testigo principal, como su marido, como la propia víctima, como los acusados, todos. Resulta que tengo toda la información que se puede tener. Y yo los invito a hacer un ejercicio de humildad y de respeto por la verdad y las buenas prácticas. Los invito a que aquellas personas que todavía piensen que estos chicos son culpables y no hayan visto mi informe, a que cierren el orto, vayan a ver el video, se lo miren calladitos, procesen la información que su cerebro acaba de recibir y posteriormente, si aún sienten la imperiosa necesidad de venir a insultarme y a tratarme de defensora de abusadores, háganlo. Pero hasta ese momento, véanse el video, porque si no, están hablando desde la total ignorancia. Y esto lo podemos decir todos los que hemos visto lo mismo que vi yo. Cuando ves los relatos de los medios versus cuando sos capaz de ver toda la información completa, te das cuenta de que los medios se han abusado de tu credulidad hasta niveles inimaginables. Y esto también es lo que está haciendo esta feminista a la que vamos a responder el día de hoy, que tiene de nombre Mercedes Funes, no la actriz. Mercedes Funes es periodista y es politóloga y es también columnista en Infobae, donde sube este artículo titulado
Feminista en falta. De regreso a la tierra de Caperucita Roja, ahí donde el lobo viola a las malas chicas. Y esto que verga tiene que ver con el caso del que les vengo a hablar. Hay 2 párrafos dedicados a esto, ya se los cuento. Este es un artículo que se centra, o sea, tiene su discurso centrado en 2 presuntas violaciones grupales que habrían tenido lugar en Italia y sobre las declaraciones de la primer ministro de Italia, Giorgia Meloni. Pero en este proceso, evidentemente, se remonta al caso más parecido que ella conoce acá en la Argentina, y ese caso resulta ser el caso Palermo. Voy a centrarme en 2 párrafos específicos de este artículo, como digo, porque son exactamente esos párrafos aquellos en los que hace referencia, por un lado, al caso Palermo y por otro, a una información con la que yo estoy muy familiarizada, el 0,01% de denuncias falsas. Esperen un momento, empezamos. El párrafo dice, no está lejos de lo que ocurre de este lado del Atlántico, en la Argentina, donde hace una semana comenzó el juicio a puertas cerradas contra los acusados de la violación en grupo en nuestro Palermo vernáculo. Los familiares de los 6 jóvenes detenidos por el abuso sexual de una chica de 21 años dentro de un auto estacionado y a plena luz del día en febrero de 2022 insisten contra la evidencia de varios videos tomados por las cámaras de seguridad de la cuadra. Se refieren a ese donde la testigo principal y la salvadora le pega a la víctima y la víctima defiende a sus abusadores y los abusadores la protegen a ella de los golpes de su salvadora. Esos videos y la declaración de la víctima y los testigos presenciales hablan de la declaración de la víctima, esa declaración de la víctima donde la víctima dijo que ella no se acordaba de nada y todo lo que supuestamente había ocurrido se lo había contado una policía cuando se despertó en el hospital. Y los testigos presenciales. Hablan de esos testigos presenciales que vienen siendo la panadera y su marido, donde cada vez que hablaron públicamente o en algún medio de comunicación se contradijeron con la vez anterior y posterior a esa declaración. Y los mismos testigos presenciales que fueron amenazados por un familiar muy directo de la presunta víctima para que dejen de parasitar a su hija y de hacer un circo en los medios de comunicación. ¿Estás hablando de eso, Mercedes, o yo me estoy equivocando? En que se trata de una falsa denuncia, por supuesto, siempre puesto entre comillas. Y termina con una pregunta. ¿Por qué se atreven a una defensa tan grotesca? Quizás porque el clima social en la Argentina, como en todo el mundo, los apaña. ¿Los apaña? ¿Vos decís que a los familiares de los chicos que todavía están presos en prisión preventiva mientras están siendo juzgados, los medios de comunicación, el clima social y la Argentina en general los apaña? Porque yo creo que lo que ha sucedido es todo lo contrario, que cada vez que han asistido a un medio de comunicación los han vapuleado de arriba abajo, que cada vez que han ido a un medio de comunicación han tratado de víctima a la denunciante y no a ellos, que son 6 víctimas de una falsa denuncia. Porque cada vez que hemos intentado hablar con medios de comunicación que no los han invitado, los han ignorado sistemáticamente y de la misma manera, cuando mi video se hizo viral y salió mi cara en una gigantografía atrás de las cabezas de los presentadores, repitiéndose una y otra vez en silencio, no me dieron derecho a réplica para explicar de qué realmente trata mi informe y no las barbaridades que se estaban inventando tratándome de defensora de abusadores para arriba. ¿Eso es apañarnos? Porque yo creo que hicieron todo lo contrario. Yo creo que nos silenciaron, nos invisibilizaron y nos demonizaron allá donde tuvieron espacio. Y esto es todo lo contrario a lo que Mercedes está describiendo. Pero bueno, continuemos. Este es el segundo párrafo en el que me quiero centrar. Hay que repetir una vez más que el porcentaje de denuncias por violencia de género sin fundamentos reales en todo el mundo no superan el 0,01%. Vamos a quedarnos con esa cifra, por favor, producción. 0,01%. La nueva vieja corriente que amaga por imponerse por voto popular en octubre en nuestro país ha vuelto a instalar y legitimar en los medios, a legitimar. ¿Esta mujer vive en una realidad paralela que yo desconozco y a la que no viajé jamás? Yo quiero vivir en esa realidad donde los medios legitiman el verdadero número de denuncias falsas y cuestionan el 0,01%. Quiero ir a ese mundo. ¿Dónde está? Porque lo que he visto es todo lo contrario. Porque cada vez que se ha extendido este maldito bulo, esta noticia falsa, esta fake news sobre el 0,01%, yo me he esforzado en ir a desmontarla con datos en mi mano y no me lo han permitido. Porque la verdad acá no importa más. Porque la verdad no importa, porque lo que importa es el clic, lo que importa es el rating, lo que importa es el morbo y lo que importa también, Mercedes, es tu sueldo. Eso importa. La realidad, un pimiento. Los inocentes, un pimiento. Y un pimiento, por no decir una verga así de grande, Mercedes. Pero bueno, el mito criminal, ojito,
de que hay mujeres empeñadas en fraguar abusos masivamente. Mira, yo no sé si hay mujeres empeñadas en fraguar abusos masivamente. Quizás la palabra masivamente está de más en esa oración, pero desde luego que hay mujeres empeñadas en fraguar abusos. Desde luego, absolutamente. Porque en la sociedad en la que vivimos hay un mínimo de hombres malos y hay un mínimo de mujeres malas. ¿Sabés cuál es la diferencia entre ese pequeño grupo de hombres malos y ese pequeño grupo de mujeres malas? Que mientras ese pequeño grupo de hombres malos son justamente perseguidos y condenados por las cosas malas que hacen, por el otro lado, el pequeño grupo de mujeres malas son apoyadas, abrazadas, motivadas, instigadas por parte de las instituciones. Esto es lo que está sucediendo. Porque mientras que un hombre que acuse a una mujer de un delito terrible no sería abrazado, no sería llevado a los medios de comunicación, nadie le lloraría la carta y le diría, pobrecito, mi amor, sí, contame más. Por el contrario, sería vilipendiado hasta más no poder, sería cuestionado, sería juzgado. Mira, y no hace falta ni que sea falso. Ahora mismo me estoy acordando de cómo Verónica Lozano, la de Cortá por Lozano, la famosa Verónica Lozano de acá de Argentina, cuestionó en la cara de ese tipo a un hombre víctima de violencia doméstica cuya mujer lo había amenazado con un cuchillo y no lo permitía moverse. A ese tipo lo responsabilizó por lo que había vivido, diciendo que él es más fuerte, que se podría haber defendido y que por qué no se separó antes. Esa es la realidad que viven los hombres con situaciones reales, ¿eh? Te estoy hablando de situaciones reales donde hay cámaras que han grabado toda la escena. De eso te estoy hablando. Mientras tanto, mientras una mujer puede interponer una acusación espuria sin ningún tipo de consecuencia, y no solo sin ningún tipo de consecuencia, porque además esta es la realidad, las denuncias falsas no se persiguen como deberían, sino además con incentivos, desde el plan acompañar hasta otro montón de beneficios que podés obtener por realizar una falsa denuncia. En estos casos, por ejemplo, en casos de divorcios conflictivos, sin ir más lejos, podés transformar un proceso civil largo y tedioso, como es una custodia de los menores, a un proceso penal corto y sencillo que se resuelve dándole la custodia a la denunciante, la mujer en este caso. Pero bueno, yo tengo, y no me estoy deteniendo en ninguno de los dos párrafos a explicar profundamente ninguna de las dos cuestiones, porque viene a resultar que hace 7 años que me dedico a hacer contenido sobre este tema y a estudiar sobre este tema, y tengo 2 videos completitos, muy detallados, hablando sobre las dos cosas. Sobre el 0,01% de denuncias falsas, que ahora te voy a explicar con pelos y señales de dónde surge, y también del informe del caso Palermo con todas las pruebas que demuestran su inocencia. Está en mi canal, andá y míralo. Si no lo querés ver, sos vos el que le falta el respeto a la verdad, sabelo. Pero hablando del 0,01%, resulta que la Argentina no contabiliza las falsas denuncias, mucho menos las falsas denuncias por violencia de género y abuso sexual, que son de las que estamos hablando. No las contabiliza, no hay una cifra oficial y por ende el 0,01% es una cifra de otro lugar. ¿De qué otro lugar? De España. En España sí se contabilizan las falsas denuncias por violencia de género y abuso sexual. Las contabiliza la Fiscalía y en la memoria fiscal de cada año te explican cómo lo hacen. ¿Cómo lo hacen? Partiendo de las retiradas de acusación. Y sé que probablemente no sepas qué significa esto ahora mismo, pero ya en un segundo te lo voy a explicar. Simplemente quiero detenerme un segundo en la frase de este párrafo que dice, hay que repetir una vez más que el porcentaje de denuncias por violencia de género sin fundamentos reales en todo el mundo no supera el 0,01%. Bien, no hay estadística mundial tampoco. O sea, no es en todo el mundo, es en España, porque no hay una estadística mundial. Para empezar, porque no la hay acá en Argentina. Y si no incluyen la de Argentina, ya no hay mundial, es muy sencillo. Pero bueno, una denuncia falsa no es una denuncia sin fundamentos reales. No lo es. Pueden haber denuncias que sean verdaderas y que o porque ha pasado demasiado tiempo o porque ha ocurrido en circunstancias muy desafortunadas, no existe evidencia para corroborar que ese hecho existió. Entonces, como decimos, dentro del 80%, que son el 80% de absoluciones y archivos de causas, se encuentran tanto denuncias que son a todas luces falsas y denuncias que son reales, pero que no tienen evidencia que las pueda contrastar, ni siquiera un testimonio verosímil y no contradictorio en los casos, que son los casos de abuso sexual o violencia de género, que se consideran delitos de la intimidad, cuentan como prueba de cargo. Es decir, el denunciante es a su vez testigo y su relato, siempre y cuando sea verosímil, no contradictorio y mantenido en el tiempo, sirve como prueba de cargo. Es una prueba de cargo, una prueba lo suficientemente potente para mandarte preso, básicamente, a grandes rasgos, para condenarte.
Pero bueno, ¿qué pasa con ese 0,01%? ¿De dónde sale? Recordemos que en España las denuncias que se dan por violencia de género, y todas recordemos que este número sale de España, son en torno a unas 160.000 denuncias al año. De esas 160.000 denuncias al año, un 20% terminan en condena, de ese 20%, un 70% son en base al testimonio de la denunciante en primera instancia, importante. Y del otro 80%, como decimos, ahí están los absueltos y los archivados. El 0,01% decía parte de las retiradas de acusación. Esto quiere decir que la propia fiscalía, cuando ve que la evidencia de una posible denuncia falsa es tan flagrante, se ve obligado a retirar la acusación de forma particular, desde fiscalía directamente. Esto ha ocurrido en casos tan evidentes como el caso de una niña que había acusado a su padre y posteriormente, en el mismo juicio, en la propia sala de lo penal, la niña reconoce que todo se lo había inventado y que había sacado los supuestos hechos de la Rosa de Guadalupe. En ese momento, Fiscalía evidentemente retira la acusación y esa es una de las denuncias que pasan a conformar entre las 18 y 30 denuncias al año que son retiradas de la acusación, de 160.000, de 160.000. ¿Qué otras cosas no se contabilizan dentro de las posibles falsas denuncias? ¿Qué cosas no están dentro de las retiradas de acusación? Bueno, dentro de las retiradas de acusación tampoco están, por ejemplo, las condenas. Las condenas por falsa denuncia, simulación de delito o falso testimonio. Todas estas tipos de condenas que hablan de 3 delitos que únicamente pueden estar dirigidos hacia una denuncia falsa, no son contabilizados como denuncias falsas. ¿Se entiende la barbaridad de lo que estoy diciendo? Para empezar, el número de denuncias falsas, la Fiscalía podría sacarlo de donde quisiera. Tiene la potestad para elegir el método por el cual va a llegar a ese número. Dice, podríamos investigar aquellas denuncias que hayan terminado en archivos o absoluciones, a ver si terminaron en archivos o absoluciones simplemente porque el delito no existió. O podrían decir, podríamos incluir dentro de la contabilización de denuncias falsas aquellas que fueron condenadas como denuncias falsas. Pero la Fiscalía dijo, no, idea para poder llegar a un número aún más pequeño. Vamos a partir únicamente de las retiradas de acusación. Y así, señores, dentro de esas 18 a 30 denuncias, se ponen a investigar y algunas de esas, en torno a unas 7, terminan siendo consideradas denuncias falsas y contabilizadas por Fiscalía. Si te quedó alguna duda, porque lo expliqué muy rápido, porque no lo expliqué bien, o porque según tu perspectiva me faltó algún dato, tengo un video entero hablando de esto. Si después de eso no me entendés, ahí ya sí, vení, puteame. Pero andá y mirate el video completo, porque si te querés informar de verdad, y no con lo que te dice Mercedes Funes en Infobae, ahí tenés con qué. Porque la fuente no es un video de YouTube. La fuente es la Fiscalía y la información que yo muestro en este video. ¿Se entiende, no? El medio y la fuente son algo diferente. Cosa que en Twitter en general no se suele entender. Pues bien, este artículo, por ejemplo, aunque sea de Infobae sea un medio más serio que la entropía de bares, no tiene ninguna fuente. Mis videos tienen fuentes, tienen referencias. ¿Sabes de dónde saco la información cuando la digo? Pues bien, ojito porque termina diciendo, lo burdo del planteo no resiste el más mínimo análisis, hablando de las falsas denuncias, sobre todo porque omite que el costo de exponerse es altísimo, ser revictimizadas por un sistema judicial como mínimo ineficaz, pero sobre todo misógino, por la comunidad, por su propio entorno y por la prensa cuando el tema cobra trascendencia. Estas son muchas palabras para realmente no decir nada. Porque si te pones a analizar todas y cada una de las cosas que dice, ser revictimizadas por un sistema judicial como mínimo ineficaz. ¿De qué manera se las revictimiza? ¿De qué manera se demuestra que el sistema judicial es como mínimo ineficaz? Continúa, pero sobre todo misógino. ¿Dónde está la evidencia de que el sistema judicial sea misógino? ¿Cómo se prueba que las acciones que se toman desde el sistema judicial estén respaldadas por un acto de misoginia y no por cualquier otro tipo de carencia? Por ejemplo, no sé, falta de rigurosidad. Pero bueno, por la comunidad, por su propio entorno y por la prensa cuando el tema cobra trascendencia. Mercedes, sos la prensa. La prensa, sos vos. Pero dice que lo burdo del planteo no resiste el más mínimo análisis y creo que sí está resistiendo el más mínimo análisis y uno quizás no tan mínimo, quizás uno más máximo, también lo resiste. Y yo de hecho la invité a Mercedes Funes a tener ese máximo análisis, que por supuesto
su respuesta brilló por su ausencia completamente. Y es que le puse lo siguiente. Le saqué captura a los dos artículos, a los dos párrafos que acabamos de ver. Cité su tweet, ¿bien? Le puse las dos capturas acá abajo y le digo, hola, Mercedes, gente que te conoce, esto es cierto, ¿eh? Gente que te conoce, me dice que sos una persona razonable, que estás abierta al diálogo y que sabes mantener debates nutritivos. Por eso, al leer tu artículo, no puedo evitar invitarte en público o privado, en tus plataformas o en las mías, a discutir específicamente los puntos de los que adjunto captura de tu artículo, siendo estos. 1. Defensa de los familiares de los chicos como víctimas de denuncia falsa contra la evidencia de los videos tomados y declaraciones testimoniales. 2. Porcentaje de denuncias falsas, 0,01%. ¿De dónde surge esa cifra? ¿Cómo se llega a ella? ¿Y de qué manera es significativa en nuestro país? 3. Lo burdo del planteo que no resiste el más mínimo análisis. Palabras textuales extraídas de tu artículo. Me despido presentándome, aprovechando a comentarte que soy la persona que hizo un informe paralelo sobre este caso, contando con toda la información del expediente, ya que ya se había hecho pública y la evidencia que puse a disposición de todo el mundo me permite afirmar que se trata de una falsa denuncia. ¿Creen que contestó? No hay spoiler. El spoiler ya lo tiene en la cabeza. No, por supuesto, no contestó. No contestó. No va a contestar porque la verdad, la realidad, la justicia, los derechos humanos de 6 pibes inocentes que llevan casi 2 años privados de su libertad y por tanto de su dignidad básica como seres humanos, a Mercedes le importa un carajo. Le importa un carajo. Esa es la realidad. Así que nada, ya saben que me pueden mandar cosas para que conteste, sobre todo si tienen que ver con temas que yo ya he tratado previamente y del que tengo un conocimiento del que me sirvo para contestarle a estas pendejas en el sentido mexicano de la palabra. Los amo, cabeza de pollo.